Buen día a todos, ¿cómo les va? Me gusta, creo que nos vimos, habla mal de mí, pero nos vimos hace un año atrás aproximadamente en una conexión cuando estaba en la Universidad de Purpan en Francia y tuvimos un diálogo, recuerdo, con la bibliotecaria de esa universidad que gentilmente se prestó a contarnos un día de trabajo o su trabajo desde la biblioteca, y creo que algunos los he cruzado por ahí, pero no en un espacio como este. Así que bueno, celebro concretamente que estén reunidos, que tengan una agenda de trabajo que por lo que vi casi que estarían terminando en Navidad. Compren los regalos antes porque no van a llegar. Veo en la agenda un 21 del 12 como finalización de un curso a distancia, pero bueno, nada, me parece que es importante este espacio de trabajo, este espacio de construcción, y por lo que veo las temáticas abordadas son en cierta forma un norte que debemos llevar como biblioteca de esta universidad hacia adelante y cada vez más ir profundizándoselo, y en la medida que se vayan intercambiando experiencias, capacitándose, indudablemente nos van a dar el insumo necesario a las secretarías académicas para ir fortaleciendo procesos de lo más diversos y específicos concretamente con respecto al tema bibliotecas, ¿no? Así que no les robo más tiempo, seguramente los voy a acompañar un ratito en la presentación, pero nada, que tengan un buen día de trabajo. Bueno, Guille, muchas gracias. Ana, para dar la bienvenida también en el inicio del ciclo. Hola, buenos días a todos y todas. No les quiero robar mucho tiempo, ya lo dijo Guille. Simplemente comentarles que esta propuesta intensiva y con temas muy variados, como dijo él, la pensamos en función de las demandas que surgieron del trabajo conjunto con ustedes y bueno, y es la forma de intentar dar respuesta a los nuevos desafíos que enfrentan las bibliotecas. Así que nada, esperamos que puedan aprovechar este espacio, que sirva para construir el camino que tenemos por delante y bueno, nada, que lo disfruten. Bueno, muchas gracias a ambos por darles la bienvenida y el inicio del ciclo. Y bueno, y contarles que también somos muchos porque estamos contando con los referentes de discapacidad de cada una de las unidades académicas y con esta idea de iniciar nuestras buenas prácticas de accesibilidad en la UNER, así que con una articulación desde la biblioteca. Así que bueno, les damos la palabra a Marcos y a Cecilia, desde la Facultad de Ciencias Económicas, que ya vienen abordando un trabajo articulado. Así que bueno, muy buenos días y muchas gracias por ser parte de este primer ciclo de capacitación. Bueno, muchas gracias, Ceci. No sé si te presento. Bueno, en la biblioteca, como dice Patricia, estamos trabajando de la mano de la Comisión de Accesibilidad, de Discapacidad y Facultad, así que, en la cual pertenece Cecilia Sánchez, que bueno, que me va a seguir en la palabra. Ella va a tomar un poco la primer parte introductoria. Bueno, queríamos más que nada sumarnos a este encuentro porque consideramos relevante la actividad que estamos haciendo. Nosotros como que nos tropezamos un poco con una necesidad de accesibilizar y bueno, adaptar documentos, porque bueno, tenemos estudiantes con discapacidad, así que bueno, entramos en una línea de trabajo que nos parece que es sumamente positivo que no solo nuestra biblioteca, sino que el resto de las bibliotecas también lo puedan hacer. Sencillamente nosotros lo que pretendíamos es un poco... Marcos, discúlpame, se te va la voz, el sonido. No sé si tenés el micrófono muy lejos o ponételo más cerquita porque por ahí se corta. A ver ahora. Perfecto. Bien. No, bueno, lo que les decía esto, ¿no? De que con Cecilia estábamos trabajando en una actividad que nos pareció muy, muy positivo que lo hagamos,
que inclusive estaría bueno para que compartirlo con el resto de las bibliotecas y de esta manera potenciar un poco las experiencias, como no sé si se alcanzó a escuchar, nosotros entramos medios como obligados a trabajar en una adaptación de textos, porque bueno, tenemos casos aquí, algunas personas con discapacidad, entonces bueno, un poco esto, ¿no? Compartir un poco la experiencia que reciente, porque en realidad hace muy poco que estamos con esto. La coordinación también de la actividad va a estar sumándose Cecilia, que ella pertenece a la Comisión de Accesibilidad acá de la facultad, también de la universidad, y creo bueno, que ella es palabra autorizada y tiene una alta experiencia en todo esto. Así que, bueno, Ceci, simplemente presentar un poco cómo viene, cómo lo organizamos un poco entre los dos a esta actividad y festejamos, celebramos realmente la posibilidad. Hola, bueno, buenos días para todos y todas. Bueno, en primer lugar, contarles que sí, gratamente están acompañándonos varios de los compañeros y las compañeras de las comisiones de accesibilidad de la facultad. Nos pareció que era una instancia sumamente relevante como para también empezar a articular en aquellos espacios en los que tal vez no esté la articulación suficiente o no exista todavía esa cuestión de poder pensarnos, ya que el tema de discapacidad específicamente, si bien hay otras temáticas que nos atraviesan, ¿sí? El tema de la discapacidad transversaliza a la universidad en sus diferentes áreas, en sus diferentes actividades, etcétera. Entonces, bueno, por ahí muchos de los compañeros están hoy acá presentes, así que bueno, también los invito a que puedan ir ellos compartiendo las cuestiones que crean o consideren importantes. Bueno, pensábamos en este encuentro primero como una cuestión de un encuentro disparador, ¿sí? El tema de la discapacidad y la discapacidad en el ámbito universitario es bastante amplia, ¿sí? Hay un desarrollo muy significativo y muy importante a nivel nacional. Nosotros como universidad participamos de lo que es la RID, la Red Interuniversitaria de Discapacidad, perteneciente al CIN, y a su vez también formamos parte y participamos activamente de lo que es el Comité de Accesibilidad de AUGM, ¿sí? De la Asociación del Grupo Montevideo. Así que la articulación está en forma permanente, no solo hacia adentro del país, sino hacia afuera, y bueno, eso también permite crecimiento, intercambiar experiencias, etc. En mi caso, bueno, yo soy psicopedagoga, así que bueno, tengo la formación específica de lo que tenga que ver, siempre me dediqué a discapacidad en diferentes niveles, el universitario, nivel medio y primario. Pero bueno, nuestras comisiones, para que también vayan conociendo, están conformadas por representantes de la vida cotidiana y común de la universidad y de cada una de las facultades, ¿sí? Marcos. Así que bueno, por ahí eso es importante primero para que pensemos y conozcamos quiénes están, ¿sí? Siempre estamos conformados y acompañados por estudiantes, docentes, no docentes, obviamente gestión, ¿sí? Y bueno, la articulación por ahí es bastante fundamental. Y la idea de este encuentro era compartir la experiencia que estamos llevando adelante con Marcos, que tiene que ver con una parte del trabajo de lo que podemos llegar a hacer. Como dijo Marcos, esto surge obviamente a partir de la necesidad que va surgiendo en las facultades específicamente, a partir de, obviamente, el contexto que recibe o comenzó a recibir ya hace unos años estudiantes con discapacidad, ¿no? Lo que pretendemos o hacia dónde trabajamos es pensar en una accesibilidad que tenga que ver con la accesibilidad universal, ¿no? Esto que significa que no pensar en la situación específica cuando llega el estudiante, sino ya generar determinadas estrategias y eliminar determinadas barreras que permitan de que cualquier estudiante pueda acceder a los diferentes espacios. Hablo en general, ustedes lo van pensando en lo particular, ¿sí? Que tiene que ver con el espacio de las bibliotecas.
Esto de, creo que usamos la palabra hoy nos tropezamos con diferentes situaciones, ¿sí? Nos encontramos con situaciones de estudiantes específicamente con discapacidad que nos han hecho que pensemos en estrategias y recursos por ahí determinados para poder abordar o garantizar el derecho a la educación que tiene como cualquier otro estudiante. Y justamente, bueno, el inicio es poder pensar, ¿sí?, que nada de lo que hacemos no está respaldado o no está acompañado por leyes, ¿sí? Nuestra primera documento que acompaña siempre las tareas, ¿sí?, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde el año 2008 tiene vigencia en nuestro país, tiene carácter constitucional, ¿sí? Y después que obviamente no nos vamos a detener, ¿sí?, en los articulados que están en la Ley de Educación y sobre todo en la Ley de Educación Nacional. Obviamente todo lo que tenga que ver con leyes, lo que acompaña, ¿no?, el articulado, lo que manifiesta es justamente, bueno, garantizar desde el Estado, de lo cual somos parte como universidad pública, ¿sí?, la gestión y el acompañamiento a los estudiantes, en este caso con discapacidad. La idea de hoy es plantear, bueno, desde dónde estamos parados como universidad, desde dónde está trabajando la UNER en relación a la temática de la discapacidad y qué cosas se van haciendo y qué cosas por ahí podemos ir generando. Todo lo que el resto de las comisiones quiera ir aportando, bienvenido sea, y todo lo que por ahí no se comprenda o entre en duda o quieran preguntar, obviamente van haciendo las intervenciones. La idea es poder charlar un poco y generar el espacio, ¿sí? Bueno, buenísimo entonces que esté, por ahí hay producciones también de docentes nuestros de la universidad que han trabajado, hay docentes en trabajo social que vienen trabajando el tema de discapacidad hace mucho tiempo, ¿sí? Y hay producciones escritas interesantes que por ahí después las podemos compartir también para que llegue a todos, ¿eh? Hay producción de nuestros propios docentes, así que eso es sumamente interesante, ¿sí? Bueno, como dijimos, entonces la Convención, obviamente la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Superior son las leyes madres, que por ahí van como orientando el trabajo y el camino que pretendemos recorrer. Obviamente, después están todos aquellos documentos, información que surge de los grupos de trabajos en los cuales formamos parte, ¿sí?, donde se van articulando. La mayor información o documentación obviamente sale a través del SIN, a través de las diferentes redes. Ustedes también como bibliotecas tienen su propia red, y bueno, la idea es articular en todos esos espacios, ¿sí? Y bueno, el SIN también se manifiesta en relación a lo que es el tema de discapacidad y la inclusión de estudiantes con características o con diferentes situaciones, que hacen de que, bueno, tengamos que prestar atención a que la población, ¿sí? Así como tenemos estudiantes que tienen que, estudiantes jóvenes, tenemos estudiantes que muchos están ya en la tercera edad, según las propuestas académicas que vamos teniendo, y eso también habla de la diversidad que tiene nuestra universidad, ¿no? Y que es obviamente para celebrar de que esté abierta ante tantas propuestas a una población sumamente diversa, ¿sí? ¿Pasamos, Marco? Sí, perfecto. Obviamente que, bueno, nos vamos a dedicar en este espacio a lo que tenga que ver con el trabajo de las personas con discapacidad, ¿sí? Nosotros hablamos de personas con discapacidad porque anteponemos ante la situación de discapacidad, de falta, de que hay algo que es funcional, que no está dentro de los parámetros normales, no escucho, no veo, no puedo caminar, no puedo pensar como piensan los demás, ¿sí? A esa situación nosotros le ponemos el prefijo de persona, ¿sí? Primero pensamos que tenemos personas, en el caso nuestro, en el contexto universitario, pensamos que ante nosotros tenemos estudiantes, tenemos docentes. Si bien nosotros por ahí hacemos mucha referencia a la cuestión de los estudiantes, ¿sí? Tratamos de pensar
en la universidad y en todas las personas que transitan por nuestra universidad. Tenemos docentes en situación de discapacidad, tenemos incluso muchas propuestas que son abiertas a la comunidad de la cual participan personas con discapacidad. Entonces, pensar desde ese lugar, ¿no? No solo del estudiante, sino de todas las personas que puedan llegar a transitar por cada una de las facultades. Y cuando hablamos de persona con discapacidad, la definición que utilizamos, que es la que determina o la que nos brinda la convención, ¿sí? Dice, bueno, son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Yo acá, bueno, recalqué algunas cuestiones como para que podamos interpretar desde qué lugar trabajamos el tema de la discapacidad. El tema de personas, que es lo que les comenté recién, ¿sí? Y después dos cuestiones que tienen que ver con el entorno, el interactuar con el entorno y el tema de las barreras. Si querés pasar, Marco, a la siguiente. Justamente, pensar en esto es una perspectiva que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Pensamos a la educación como un derecho fundamental para cualquiera de las personas, incluidas obviamente las personas con discapacidad. Y estas definiciones tienen que ver con un paradigma que nosotros llamamos el paradigma social de la discapacidad. ¿Por qué? Porque no solo prestamos atención a la persona, sino a lo que genera la situación de discapacidad. Es decir, esas barreras que encontramos o que la persona con discapacidad encuentra en el contexto, ¿sí? Y que hace que esa discapacidad tome relevancia, ¿sí? Ejemplo, tenemos una persona con movilidad reducida, usuario de silla de ruedas, queremos que ingrese a uno de nuestros edificios, pero no tenemos rampa, solo tenemos escalera, ¿sí? Si nosotros tuviéramos rampa, el ingreso está garantizado, no hay problema, no toma demasiada relevancia el hecho de que entre caminando o entre en silla de ruedas como para poner gráficamente la situación. Ahora bien, si no tengo la rampa y tengo la escalera, el contexto es el que le está poniendo la barrera, el que le está poniendo el obstáculo y el que le está diciendo, vos no podés ingresar acá. ¿Sí? Esa es la cuestión de la perspectiva que tiene que ver con la discapacidad y el paradigma social. ¿Esto qué es lo que implica? ¿Sí? Que todos somos parte de generar esas situaciones de discapacidad. Marco, si querés pasar a la siguiente diapositiva. Pasar a la otra y después volvemos a esta. Exactamente. Fórmulas. La Facultad de Ciencia Económica me contagió con el tema de las fórmulas. Así que esto me pareció un ejemplo que lo utilizo mucho en la facultad, que tiene que ver con una fórmula donde la discapacidad es igual a la limitación funcional por ambiente, ¿sí? La limitación funcional sería justamente la situación específica de una persona, no escuchar, no ver, etcétera, ¿sí? Si nosotros al ambiente le otorgamos o le asignamos un valor 0, que significaría que no existan las barreras, ¿sí? O que estén en mínima presencia las barreras, que haya rampas. Voy a lo físico, después vamos a ir a un poco más allá, ¿no? Pero bueno, que haya ascensores, que haya baños adaptados, que haya cartelería de comunicación accesible para los diferentes tipos de discapacidad, etcétera. Si nosotros logramos que ese ambiente tenga un valor 0, ¿sí? Tenemos una limitación funcional 1, no escucho, no veo, por ambiente 0, la discapacidad por ambiente es 0. ¿Sí? En cambio, si yo tengo una limitación funcional, ¿sí? 1, no escucho, no veo, no puedo caminar, y el ambiente me genera, ¿sí? Una barrera, genero la situación de discapacidad. ¿Sí? Si nosotros tenemos, bueno, nosotros nos ha pasado mucho, bueno, tenemos estudiantes sordos, en la facultad algunos leen los labios, otros utilizan algunos dispositivos móviles para amplificar el sonido, pero bueno, también tenemos estudiantes que hablan en lengua de señas, ¿no? Cada una de esas situaciones genera una cuestión diferente. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos los canales de comunicación adecuados,
con intérpretes en lengua de señas, estamos generando en un aula, en la biblioteca, recibimos a un estudiante y no manejamos lengua de señas, ¿sí? Estamos obstaculizando el ingreso y la posibilidad de uso de un espacio específico, ¿sí? Las barreras nosotros las pensamos como todos esos obstáculos que podemos ir generando, obviamente de forma consciente e inconsciente, en los espacios y que tienen que ver, ahora lo vemos pasar a la siguiente, Marco, ¿sí? Que tienen que ver con lo físico, con lo arquitectónico, que nuestra universidad en su momento participó de algún proyecto de la SPU ya hace varios años y eso permitió, aparte con el aporte de cada una de las facultades, ¿sí? De que podamos generar bastantes condiciones y se ha trabajado mucho en las particularidades de cada uno de los edificios. Pero esos obstáculos, esas barreras, sí, también tienen que ver con lo comunicacional, con lo académico y muchas veces con lo actitudinal, ¿sí? Es decir, esto de pensar que el otro no puede, pensar de que, bueno, alguien que no ve no va a poder manejar determinadas cuestiones, no sé, herramientas, programas, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos como poniendo prejuicios que tienen que ver con nada del otro mundo, con nuestras historias, con no haber estado en contacto con personas con discapacidad, no saber cuáles son las posibilidades. Habitualmente o mucho tiempo se trabajó desde otra perspectiva que tenía que ver con un paradigma más médico, y esto, bueno, generaba otras, ¿sí? Cuestiones que tenían que ver más con la rehabilitación, con que, bueno, vos no caminás, pero el objetivo es que logres caminar, ¿sí? O sea, tiene que ver con otra perspectiva. En esta mirada, lo que pretendemos es que tomar conciencia de que todos somos partes, todos podemos estar generando barreras, todos podemos ser también responsables de remover, de sacar, de eliminar o de minimizar esas barreras, ¿sí? Marcos, si querés volver a las 2 para atrás. Esa. ¿Cuál es una de las cuestiones que nos planteamos en el ámbito universitario y en nuestras facultades que nos pasa y pasa a nivel nacional? Es que conocer quiénes transitan nuestras facultades o la universidad en general. Específicamente en relación a la cuestión de discapacidad, ¿sí? Nosotros trabajamos desde una perspectiva de la autopercepción, ¿sí? Si bien en el CIU Guaraní nosotros tenemos un apartado donde se consulta a los estudiantes ingresantes si se considera una persona con discapacidad, ¿sí? Esa persona tiene el derecho de colocar que sí o simplemente ignorarlo por más que tenga una discapacidad, ¿sí? Tiene que ver con la autopercepción, en nuestro caso, por ejemplo, el estudiante sordo, tenemos un estudiante con síndrome de Down, y ellos en ningún momento especificaron en el formulario que tenían una discapacidad, ¿sí? Entonces, nos encontramos también con situaciones, ayer específicamente hablaba con otra estudiante que tampoco la teníamos identificada como estudiante con discapacidad, porque ella decía, yo puedo ir resolviendo las situaciones cotidianas que me van surgiendo, ¿sí? Una estudiante sorda, que ella, bueno, utiliza a través de su celular un sistema de ampliación del sonido, entonces, bueno, va captando el sonido de la voz del profesor, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos pasa? Dentro de la facultad va a haber un montón de estudiantes que no están identificados como para poder ofrecerle los apoyos necesarios, ¿sí? Entonces esto nos genera a tener que pensar, lo que les decía hoy al principio, de decir, bueno, propongamos una universidad pensada en clave de accesibilidad, ¿sí? Pensemos en generar o eliminar la mayor cantidad de barreras, pensando, hipotetizando, ¿sí? Nosotros el otro día, una de las actividades que hicimos en la Facu, con Marcos, no solo en el ámbito de la biblioteca, sino en la facultad, aprovechamos la facultad, ¿sí? Trabajamos con ILIPRODI, bueno, una recorrida con una persona ciega y con una persona con usuario de silla de rueda, como para poder identificar cuáles eran esas barreras que nos podíamos encontrar, que a veces no las teníamos presentes, ¿sí? Biblioteca, por ejemplo, la alfombrita de limpiarse los pies está suelta y no pegada,
¿sí? Eso puede producir un accidente en quien entre con un bastón canadiense, una persona ciega, la altura de los matafuegos, por ejemplo, ¿sí? Son cuestiones que van más allá de pensar en grandes cosas, pequeñas cosas, la ubicación de las planteras, los canteros, dónde están las mesas, ¿sí? Esas cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo logro o cómo permito la autonomía en el tránsito dentro de los espacios, porque si no, esto que genera que muchas veces, bueno, sí, yo te acompaño, bueno, vení, tené cuidado, acá hay tal cosa, y nosotros lo que queremos lograr, obviamente, es la autonomía dentro de los espacios, ¿sí? Entonces, por esta cuestión de que, así como tenemos estudiantes identificados, que solicitan ayuda, ¿sí? Que se acercan y, bueno, plantean, necesito tal recurso, un apoyo para lograr permanecer dentro de lo que es la facultad, ¿sí? Tenemos un montón de otros estudiantes que no están identificados, y acá hago un nuevo paréntesis que tiene que ver como para destacar una situación particular que surgió no hace mucho, que tiene que ver con los estudiantes con lo que nosotros llamamos discapacidad psicosocial, ¿sí? Esto, bueno, se está haciendo todo un trabajo de indagación con respecto a esta situación, porque, bueno, post pandemia nos hemos encontrado con un montón de estudiantes que están atravesando por otras situaciones, ¿sí? Que tienen que ver con una discapacidad más ligada a la cuestión psíquica, ¿sí? Entonces, bueno, también nos presta a pensar nuevas miradas en relación a la discapacidad y a los estudiantes. Marco, si querés, avanzamos. ¿A dónde? A ver, hasta acá. Ahí. ¿Sí? Para, bueno, que justamente y poder entrar en lo específico, bueno, que tiene que ver con la accesibilidad. Bueno, la accesibilidad es un término que proviene de la arquitectura, por eso siempre se relaciona en primer lugar con la cuestión física y edilicia, ¿sí? Pero bueno, la accesibilidad son todas aquellas medidas que vamos tomando a través de diferentes acciones y recursos, ¿sí? Que permiten o que van garantizando, en cierta manera, de que las personas con discapacidad puedan ser parte de un entorno determinado, ¿sí? Espacios de servicios, de acceso a la información, de acceso al conocimiento, específicamente en el ámbito universitario, ¿sí? Y bueno, justamente para poder pensar en aspectos de accesibilizar, ¿sí? Tenemos que pensar y poder identificar cuáles son las barreras con las que nos encontramos. Por eso yo hoy les decía esta cuestión de, bueno, el gran reto es que podamos pensar en clave accesible, ¿sí? De que no tengamos que llegar a decir, bueno, este texto necesito modificarlo para que sea accesible a un lector de pantalla, sino que todos aquellos documentos, por ejemplo, que se generen dentro de una cátedra, sean ya accesibles, que tengamos la posibilidad de que cualquier estudiante, porque aparte, quienes estamos a diario con los estudiantes, ¿sí? Hay muchos alumnos que no tienen una discapacidad, pero que necesitan la cuestión auditiva para poder acceder de una manera más confortable a lo que es el conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, también prestamos atención a toda la población. ¿Seguir la siguiente, Marco? Y terminamos, creo, ahí. Bien, entonces, con el tema de la accesibilidad, ¿sí? Nosotros, el objetivo es poder ir suprimiendo barreras, ¿sí? A través de la utilización de apoyos, de herramientas, etcétera, y sobre todo dedicarnos a la cuestión que tiene que ver con lo académico. ¿Qué es lo que nos pasa en las bibliotecas? ¿Qué es lo que nos pasa en cada una de las áreas? Más allá de lo específico, de lo que atraviesa la temática dentro de las aulas, a lo que tenga que ver con el colectivo docente, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Marco. Bien. Para poder a lo específico o a lo concreto, de algunas cuestiones que tienen que ver con la accesibilización de materiales ya específicamente, para que Marcos también les cuente un poco la experiencia y la articulación que estamos haciendo con otras instituciones, ¿sí? La generación de los materiales tiene que ver con que sean factibles y puedan ser utilizados de diferentes maneras y por diferentes poblaciones.
Cada una de las discapacidades, ¿sí?, tiene características propias. Si yo no escucho, necesito, bueno, algún otro medio de comunicación, que no es el mismo que va a requerir una persona que es ciega o que es disminuida visual o que tiene daltonismo, o una persona que tiene una discapacidad intelectual, ¿sí? Yo ahí nombré algunas cuestiones muy básicas y necesarias para poder pensar en la accesibilización de los materiales, que tiene que ver con que, bueno, que sean factibles para ser utilizados por un lector de pantalla, ¿sí? Hay materiales que pueden estar generados en braille, en lengua de señas, con utilización de subtitulados, ¿sí? Y por ahí el menos utilizado, pero a veces necesaria, la lectura y la escritura sencilla, ¿sí?, que es una estrategia que se utiliza para el trabajo específicamente de personas con discapacidad intelectual, pero que no solamente para esta población, sino que es una estrategia que se utiliza para el adulto mayor, que se utiliza mucho también para cuando hay extranjeros, ¿sí?, para poder acceder a un primer trabajo de lectura de materiales de una manera más sencilla, ¿sí? Marcos, bueno, por ahí en la biblioteca nosotros, bueno, yo específicamente dentro de la Facultad de Ciencias Económicas soy la directora de lo que es el Departamento de Orientación Psicopedagógica, ¿sí? Entonces, bueno, trabajamos obviamente desde ahí todo lo que tenga que ver con el acompañamiento a los estudiantes en relación al acceso al conocimiento, ¿sí? Y obviamente en articulación con el acompañamiento y el trabajo conjunto con los docentes. Y hacemos obviamente especial hincapié en lo que es el trabajo con los estudiantes, pensando en esto, ¿no? En cómo poder accesibilizar los materiales para que puedan acceder de una manera más certera y adecuada a lo que tiene que ver con el aprendizaje de los contenidos específicos, ¿sí? Y con Marcos, que ahora él sí ya les va a comentar, un trabajo de articulación con instituciones del área de educación especial y la accesibilización de materiales específicamente para personas ciegas. Marcos, si querés avanzar vos un poco con lo concreto y la experiencia que hemos ido teniendo y cómo avanzamos. Bueno, perfecto. Muy claro, Ceci, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla por acá. Bueno, sí, en realidad la experiencia, nosotros queríamos aprovechar esta primera parte del encuentro como para formalizar la parte primero normativa, legal, ¿no es cierto? Que Cecilia manifestaba un poquito aquello de, bueno, de todos los tratados y leyes que tenemos y que nos amparan para avanzar con esta actividad. Vuelvo a decir, nosotros estamos haciendo nuestros primeros pasos en esta línea de trabajo. La biblioteca está incorporando un área nueva, que es el sector de accesibilidad. Lo estamos trabajando con la Secretaría Académica de la Facultad, donde, bueno, en principio, con la ayuda de Cecilia y del grupo de accesibilidad acá de la facultad, y inclusive de otras facultades como Trabajo Social también, donde Carla Maquiavelo, que también tiene conocimiento y experiencias en ese sentido, nos ayudó a hacer una especie de preparación o capacitación de todo un plantel de becarios, ¿sí? Tenemos un fuerte grupo de becarios que está trabajando, adaptando documentos, y un poco queríamos comentar esto, ¿no? Cómo es la experiencia que estamos haciendo, seguramente mejorable, muy, muy mejorable, pero nos pareció muy, muy apropiado empezar a tropezarnos con las situaciones, pero bueno, intentar tener experiencias que mejorables y en el transcurso ir acomodando aquello. En principio, el curso en el cual formamos parte con Cecilia, el curso organizado por Abra, fue en realidad muy, muy interesante. Nos permitió un poco organizar el aprendizaje y de una forma bastante pedagógica nos fue llevando con algunas experiencias prácticas. Esas prácticas la volcamos en nuestro equipo de trabajo. Marcos,
Sí, Disculpame, vuelvo a pedirte que de te vuelta. acerques el micrófono. Sí, el micrófono no es muy bueno. Sí, ahí cerquita. Bueno, dale, gracias, Ceci. ¿Se escuchó lo anterior o mazo? Bueno, perdón por los inconvenientes técnicos. Decía, bueno, no sé si qué repetir y qué no, pero decía que nosotros empezamos a trabajar con un grupo de becarios, con un importante número de estudiantes que nos están colaborando en este momento en la adaptación de textos. Bueno, tenemos que aclararnos que estamos trabajando orientados a una discapacidad visual. O sea, los textos están orientados a una accesibilidad visual. Esto es aplicar ciertos estilos, ciertos estándares, que inclusive la universidad ya tiene adoptado, ¿sí? La Comisión de Discapacidad de la universidad, que voy a aprovechar a presentar una ventana del navegador. Creo que todos conocen, a ver si se alcanza a ver ahí. La parte de sugerencias dentro de la página de la universidad un poco refiere a esto, ¿no? ¿Qué se entiende por entornos accesibles? ¿Sí? Hay materiales, hay videos que podemos revisar como para entrar más en tema. E inclusive también la comisión se ha tomado el tiempo de definir ciertos lineamientos para accesibilizar textos, ¿sí? Esto, si bien nosotros lo encontramos, fue un poco posterior al curso que estuvimos haciendo, así que nosotros entramos con la poca experiencia que teníamos, pero fuimos como ayornándonos cada vez más con los documentos, con las ayudas que hay un montón de materiales en internet, hay un montón de guías. Lo que estamos haciendo nosotros no es nada nuevo para otras universidades que ya hace años están trabajando. Entonces, bueno, empezamos a enriquecernos, digamos, con las experiencias de otras facultades. Así fue que, bueno, llegamos un poco a elaborar una estrategia, un plan de trabajo, ¿sí? Acá, bueno, les termino de mostrar porque tenía un problema de conectividad, evidente. Hay videos que hablan de estilo de textos, ¿sí? Del tamaño y fuentes utilizadas para accesibilizar documentos. Esto ya digo, pensando en personas que tengan alguna discapacidad visual, ¿sí? En contraste de los textos, lo importante de los textos alternativos, estos textos están detrás de las imágenes, ¿sí? Detrás de las imágenes. Es decir, todas estas consideraciones que están tratadas en esta página permiten adaptar textos y que puedan ser leídos por lectores de pantallas, ¿sí? Hoy por hoy tenemos una amplia variedad de software, de tecnologías que permiten a las personas con estas discapacidades a operar y a poder acceder a estos documentos. Entonces, bueno, nosotros de todo esto empezamos a obtener, digamos, los criterios más convenientes que nosotros pensábamos que eran apropiados, y sobre eso empezamos a trabajar delineando un poco una especie de protocolo de trabajo, ¿sí? Como para adaptar nuestros propios documentos. Y aquí hago un paréntesis porque me parece que ese protocolo o ese lineamiento que podemos generar, me parece que deberíamos consensuarlo un poco entre todos, ¿sí? Yo no sé y ahora abro un poquito el micrófono para que si hay alguna otra biblioteca que está trabajando con esto, si se está acercando a la temática, si hay otra experiencia también paralela a la nuestra, estaría bueno para conocerla, para acercarnos y trabajar en conjunto, porque si hay algo que descubrimos en esto de accesibilizar documentos, es que los trabajos aislados no prosperan, porque realmente se trabaja en red. Los documentos que se accesibilizan inclusive eh, pueden estar abiertos a toda una comunidad de usuarios
que requiera el mismo material, ¿sí? De hecho, hay repositorios que están nucleando aquello, y que inclusive la misma ley de derecho de autor, que fue modificada, habla de esto, que está permitida, digamos, la adaptación de los textos, o sea, el derecho de autor exime a aquellas obras que sean adaptadas para personas con discapacidad, pero que sean adaptadas por instituciones avaladas, ¿sí? Entonces, esas instituciones avaladas son las que justamente nos coordinamos, ¿sí? Y disponemos de esos materiales para que se utilicen. Vuelvo a decir, no sé si hay alguna otra biblioteca, facultad que tiene experiencias paralelas a estas. Abro el micrófono y hago abierta la pregunta. Marcos, mientras yo hago un aporte más al trabajo que por ahí se lleva adelante, ¿sí? Nosotros, ante esta propuesta específicamente, estamos trabajando en articulación con escuelas de educación integral de la ciudad de Paraná, ¿sí? En este caso, en el marco de unas prácticas, nosotros le llamamos prácticas educativas vocacionales ocupacionales, cuya sigla es PEVO. Nosotros hablamos de PEVO, que son prácticas que realizan los estudiantes que concurren a las escuelas de educación integral en diferentes ámbitos. En nuestro caso, bueno, tenemos en biblioteca, ¿sí?, la participación de Aarón, que creo que por ahí estaba también siendo parte, que a su vez es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Entonces, a través de él, con esta modalidad de práctica, es con quien vamos generando también el trabajo articulado con los becarios, que son estudiantes de la facultad que colaboran en la accesibilización de los materiales. Aarón, en este caso, que es un estudiante con una disminución visual significativa, que es quien, en todo caso, nosotros llamamos, es el que corrobora que la accesibilización de los materiales sea el adecuado y el que va orientando, y lo vamos articulando con especialistas, también, obviamente, con docentes que están formados en la temática específicamente, que pertenecen a las escuelas de educación integral, ¿sí? Entonces, por ahí me parece que es relevante pensar en esto, ¿no? En pensar en la articulación que podemos hacer con otras instituciones que tenemos en el contexto en el que estamos, ¿sí? En todas las provincias tenemos, por ejemplo, escuelas de educación integral que tienen como parte de su formación estas prácticas, ¿sí? Tenemos otras instituciones que, bueno, cada uno podrá ir relevando en cada una de las ciudades, ¿sí? Así como yo les comenté, bueno, así como trabajamos con el IPRODI, trabajamos con las escuelas que son instituciones que dependen de la Dirección de Educación Especial, y son otras formas de poder, en primer lugar, optimizar recursos, y en segundo, articular con especialistas, porque, bueno, no todos estamos formados en todas las temáticas. Entonces, bueno, esta cuestión de buscar apoyos para nosotros también en cuanto a la formación y cómo poder acceder y realizar los materiales, creo que es un punto que como universidad pública nos ayuda y nos colabora mucho. Sí, tal cual. Por eso es que dentro de la presentación de hoy también le queríamos presentar a Aarón, que es nuestro tester, aquí en nuestro estudiante estrella, que hemos incorporado a la biblioteca, ya hace un tiempito está trabajando con nosotros, en esta función que es un poco la que nos justifica esta actividad, que en primer lugar queríamos atender sus necesidades, porque como bien dice Cecilia, él está estudiando la Tecnicatura en Recursos Humanos. Entonces, bueno, estamos accesibilizando los mismos documentos que él necesita para su estudio. Y él es quien, además, va revisando el trabajo que vamos haciendo. Por eso, nosotros, en este esquema de trabajo, nos pareció lo más adecuado distribuirlo, trabajarlo en forma distribuida a través de una planilla, que es la que ustedes están viendo en pantalla. Creo que se está viendo, ¿no es cierto? Sí, sí, Marcos. Bueno, esa planilla en realidad un poco nos ordena el trabajo, y esto obviamente es una metodología que queda abierta para el que la quiera contar, digamos. Nosotros de esta manera organizamos todos los documentos a través del Drive de Google, donde vamos poniendo todos los materiales que se van accesibilizando o que necesitan o requieren accesibilizarse.
Entonces, bueno, cada una de estas carpetas está ordenada por materia, ¿sí? Cada materia de cada carrera en realidad se organiza por carrera, por año y por materia. Entonces, dentro de cada una de esas carpetas se colocan los documentos fuentes, que son los materiales que quedan pendientes por trabajar, y a medida que se lo va trabajando, se lo va cambiando de estado, ¿sí? Van a ver ahí que está la fecha de ingreso del archivo que ingresó, digamos, a esta especie de repositorio de trabajo, donde hay un responsable que lo toma para trabajar. Ese responsable es parte del equipo de trabajo de los becarios, que además también está el personal de la biblioteca, pero bueno, en principio lo estamos trabajando con los estudiantes. Y ese estado, el estado es que puede estar en estado pendiente, puede estar en estado asignado, en proceso de adaptación, en proceso de revisión y una vez culminado en el estado determinado, ¿sí? Va de rojo a verde por unas instancias que va marcando, digamos, el estadio de ese documento. Y bueno, un poquito de esto, lo que quería comentarles es esta es la plataforma de trabajo, este es nuestro escritorio de trabajo que nos organizó bastante. Inclusive me tomé el tiempo para como programar una especie de rutina que lo que hace es indagar todo ese repositorio y analizar cuáles son los materiales nuevos que se están colocando. De manera que cualquier persona, en realidad todo el grupo de trabajo que está participando, tiene acceso al repositorio, tiene acceso al Drive, y a medida que se va colocando material ahí, simplemente se corre la rutina y actualiza toda esta planilla, de una forma bastante automatizada, donde se alcanza a ver que hay documentos que tienen una terminación de pendiente y una terminación normal, digamos, sin ese sufijo. Cuando el documento termina, ¿sí? El documento termina como ya terminado, así como figura acá, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, es un poco lo que quería mostrar, ¿sí? Una vez que está terminado, Sandra, nuestra becaria, hizo ese trabajo, ¿sí? Y terminó adaptando, a ver si puedo compartir esta pestaña. Este es el documento original, que en realidad no está en el original, sino que este documento vino como en formato PDF, ¿sí? Ese formato PDF del documento es como que lo toma y lo transforma Google y queda de una manera legible. Lo que hacemos es empezar a aplicar estilos y esas reglas de adaptación de los textos, de manera que los tamaños queden normalizados, los estilos de texto queden normalizados, de forma que podamos lograr que este documento, que tiene por ahí líneas bastante comprimidas, tienen recuadros que al momento de la accesibilidad o colores que son innecesarios, van a ver, por ejemplo, ese tipo de recuadro de textos que no facilitan la lectura, vuelvo a decir, a los lectores de pantalla. Hay gráficos que por ahí, bueno, tienen significados y otros no, estos más que nada son viñetas. Pero bueno, lo que quiero mostrar es simplemente que este texto, que está trabajado de una forma normal, como cualquier docente entregaría sus materiales de cátedra, ese material termina adaptado de esta manera. A ver si puedo mostrar aquí cómo termina el documento adaptado. Ese documento adaptado tiene una apariencia similar, pero reconocible por estos lectores, ¿sí? Aquí lo interesante es que cada uno de los encabezados, por así llamar, o las áreas de cada uno de los textos, se transforman en una especie de índice que se puede verificar a la izquierda del documento, y que esto no solo que accesibiliza y lo hace compatible con los lectores de pantalla, sino que lo ordena y queda inclusive más legible para toda persona, para cualquier persona. Inclusive, hoy por hoy los estudiantes utilizan mucho lo que son los lectores, o sea, para llevar el texto a audio mientras viajan en colectivo, mientras van en su bicicleta, es decir, esto es perfectamente legible por las tecnologías,
¿sí? Entonces el texto queda mucho más claro, están los espaciados adecuados, están los tamaños de fuentes adecuados, ¿sí? Están los colores adaptados, e inclusive, a ver si llevo alguna imagen un poco más abajo, bueno, aquí están las fórmulas, pero bueno, también, bueno, aquí están estas imágenes, por ejemplo, que son imágenes que describen, ¿sí? Estas imágenes, hay opciones dentro de los editores que permiten incorporar información pensando justamente en la accesibilidad, ¿sí? Entonces, aquí el texto que describe esta imagen, obviamente un lector de pantalla que va relatando todo el contenido, cuando llega a esta imagen, lo que hace es leer esta parte, ¿sí? Y esto es una intervención propia de nuestros becarios, que estaría bueno que el mismo docente sea la que agregue este tipo de información. Un poco aclarando lo que decía Cecilia, es pensar en clave de accesibilidad, es pensar en este tipo de consideraciones, ¿sí? Porque muchas veces nosotros como bibliotecarios o los estudiantes mismos no tenemos la capacidad para describir adecuadamente este tipo de información. Entonces, aquí se hace una especie de interpretación de lo que se está viendo en pantalla, que es en realidad lo que termina leyendo el lector. Bueno, este tipo de trabajo es lo que estamos haciendo en la biblioteca. No solo con documentos, que en este caso es un apunte de cátedra, sino que también con las presentaciones en PowerPoint. Por ejemplo, acá voy a mostrar una, ¿sí? Que van a ver que las presentaciones en PowerPoint tienen un estilo bastante minimalista, ¿sí? Son estilos que en realidad se cuidan mucho los contrastes. Bueno, esta creo que es una exageración de aquello, pero se cuidan ciertos aspectos de información irrelevante, que son más bien informaciones gráficas que por ahí no dicen demasiado o no son significativas para la interpretación del texto. Lo que sí se hace hincapié o se intenta trabajar es en los tamaños, en la distribución de los textos, en los colores sobre todo. Esto obviamente pensando que estas presentaciones son las que el docente termina mostrando en el aula, ¿no es cierto? Así que bueno, básicamente la adaptación de textos está vinculada a dos tipos de materiales, ¿sí? Por lo pronto estamos trabajando con materiales de cátedra, con estas apuntes de cátedra, pero recientemente empezamos a trabajar con libros, ¿sí? Yo creo que no sé si alcanzo a entrar acá. Hay uno de los libros que está en revisión, que es un capítulo de un libro. Aaron, ¿vos tenés ahí el capítulo del libro? Bueno, en realidad termina siendo de la misma manera, ¿sí? Lo interesante es que ese tipo de trabajo conllevan bastante tiempo. Es un material, adaptar estos textos, primero tenemos que hacer como una revisión misma o levantar primero el texto con un OCR, con la digitalización, para luego tener el material en crudo y poder hacer las adaptaciones necesarias, ¿sí? Básicamente es esto, pero en el segundo encuentro nuestra intención es profundizar un poco más en la práctica de cómo lograr esto. Primero lo que queríamos era mostrar un poco lo que estamos haciendo así muy, muy general, pero no quiero terminar esta intervención sin presentarlo a Aarón, que creo que es quien bueno, puede un poco testificar lo que estamos haciendo, la utilidad de lo que hacemos, y qué mejor que escucharlo a él, ¿sí? Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de ir con mi teléfono, a ver si puedo abrir la cámara acá. Si ya la tenés, otra chica. Bueno, ahí está. No sé si puedo dar vuelta a la cámara. Bueno, acá está Aarón. No lo escuchamos bien. A ver. Si no habilito el mío, Habilita el tuyo. A ver, Pero ahora sí se ve. Pará, capaz que se alcanza a escuchar ahí. ¿Ahí me escuchan mejor?
Sí, un poquito mejor, sí. ¿Cómo estás, Aarón? Buenos días. Ahí, buenos días. Bueno, como decía Marcos, este tipo de actividades es lo que ayuda en este caso, ¿no? A lo que mencionaban, en mi caso particular, hablo por mí y seguramente por las personas que van a seguir estudiando en esta institución, brindan herramientas que por ahí a veces cuando vos comenzás una carrera, te encontrás con un montón de barreras que a veces vos decís, bueno, ¿cómo hago para estudiar? Porque no encontrás material accesibilizado, te encontrás con un montón de cuestiones, ¿no? En cuanto a los docentes, y este tipo de acciones que se vienen implementando en cuanto a la accesibilidad es muy interesante. En mi caso yo tengo la suerte de que, bueno, puedo contar con diferentes conocimientos en cuanto a, por ejemplo, informática y otros rubros que, bueno, que me permiten poder desenvolverme quizás de otra manera, pero que, bueno, a veces cuando entra un estudiante, no sé, una persona ciega o que tiene disminución visual, pero que no tiene los conocimientos quizás de la tecnología que hoy se utiliza o de las herramientas nuevas, por ahí cuesta mucho más. Entonces, por mi parte, lo que yo hago desde mi lugar es poder brindarles a ellos también una ayuda en cuanto a los lectores de pantalla, en cuanto a si el material es legible, si es un texto que inclusive se comprende bien, porque a veces nos encontramos con materias que tienen una carga un poco pesada, y cuando te mandan a estudiar, no sé, un capítulo de un libro que tiene muchas páginas, se hace un poco tedioso, y si no lo tenés en un formato audio, ya se te complica un poco más, y ya es como que se te hace bastante complejo. Como decía Marcos, en la prueba, mediante la hoja de cálculo que mostró, la planilla, a la hora de cargar los documentos, se hace todo el procesamiento de, bueno, el documento original en PDF y luego se hace la adaptación y se va pasando por la persona responsable, que es la encargada o aquel que decide adaptar ese documento, ¿sí? Para que quede accesibilizado. Y bueno, no sé si lo van a escuchar, pero yo creo que ellos lo ven al revés en este caso, pero yo voy a subir un poquito acá. A ver, vamos a tratar de hacer una presentación en vivo y en directo de lo que una persona con discapacidad ve a través, o ve, en realidad, que interpreta a través de los lectores de pantalla, ¿sí? Cuando ustedes me digan. Bueno, yo voy a subir acá un segundito el volumen para que, no sé si lo van a entender porque está en una velocidad. Bueno, yo lo que estoy haciendo ahora es recorriendo el documento. En este caso me ubiqué en, como mostró hoy Marcos, en el encabezado, ¿sí? Que funciona como índice. En el primer apartado dice capítulo I, ¿sí? Yo al apoyar el mouse, capítulo I, lo lee rápido, no lo van a entender seguramente porque, bueno, está en una velocidad bastante rápida porque yo ya estoy acostumbrado. Después tenemos, por ejemplo, conceptos fundamentales de la contabilidad, ¿sí? A la medida que yo voy recorriendo con el lector de pantalla, con el mouse en este caso, me va leyendo donde yo me posiciono, ¿sí? Introducción. Ubicación de la contabilidad en el cuadro general de las ciencias sociales. Ubicación de la contabilidad. 1.1 la ciencia. 1.1 la ciencia. La ciencia. Me va leyendo el encabezado con todo lo que yo le voy señalando, ¿sí? Para que el documento pueda ser leído. Tengan en cuenta que, obviamente, una persona que ya está acostumbrada a los lectores de pantalla o a las tecnologías, inclusive de programas que vienen para dispositivos móviles, generalmente lo que es la velocidad o la configuración que llevan y demás, eso lo vas logrando con el tiempo. Así una persona que quizás no está tan acostumbrada, como a Marcos le pasó a lo primero, que él para poder utilizarlo al lector tenía que utilizarlo con las funciones básicas, en una velocidad más lenta, más tranquila, para que él pueda entender lo que el lector le iba interpretando. Así que bueno, básicamente una muestra súper, súper rápida. Obviamente que esto es mucho más complejo. Obviamente que incluye también influye lo que son los formatos de los documentos a la hora de poder pasarlo por un lector de pantalla. No es lo mismo leer un PDF que leer un PowerPoint, no es lo mismo leer un archivo en formato de Word. Pero bueno, básicamente lo que queríamos era mostrarles
lo que se viene haciendo, que bueno, está más que agradecido, ¿no? En cuanto a nosotros con los estudiantes con una discapacidad, sí, y bueno, que seguramente esto quedará para el futuro, que es la idea. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. No, agradecidos nosotros por escucharte, Aarón. Bueno, él es Aarón y está trabajando allá hace un tiempito acá en la biblioteca. Queríamos no solo contarle lo que hacemos, sino que realmente tener un poco el testigo directo de nuestro tester. En realidad es un poco el leitmotiv de este trabajo. Nos motiva muchísimo poder lograr este tipo de soluciones desde las bibliotecas. Insisto en esto de que el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, es la mejor forma de trabajar, y creo que nosotros haciendo esta pequeña y muy mejorable producción de texto, creo que podemos empezar a mover un poco. Esto es lo que decíamos con Cecilia, poner en relieve un poco las necesidades, en este caso puntuales de Aarón, pero entendemos que hay una población de personas también que están esperando que le bajemos un poco las barreras que puedan llegar a encontrar en las instituciones. Nosotros como biblioteca nos hemos, trazado un poco este objetivo de colaborar sencillamente en nuestras posibilidades con este trabajo, y que creo que, si sumamos y nos ponemos en contacto y trazamos redes de trabajo, creo que lo que hacemos puede llegar a ser mucho mayor. Así que bueno, yo simplemente para cerrar esta cuestión es que bueno, pensemos después qué cosas podemos ir compartiendo y qué más podemos ir haciendo como bibliotecas, pensando en que la comunicación y que lo que hacemos en el contexto de la biblioteca llegue a todos, ¿sí? Articulando de la mejor manera con todos los recursos que tenemos, ¿sí? Pero bueno, justamente pensando en eso, bueno, mi catálogo, el catálogo de la universidad, la información que queremos que llegue, bueno, ¿llega a todos? ¿Sí? Esa creo que es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer y que nos va a ir permitiendo identificar algunas barreras o situaciones. Así que, buenísimo. Cecilia, muchísimas gracias a vos por el acompañamiento de hoy, a Marcos en este trabajo que vienen llevando conjunto desde la Facultad de Ciencias Económicas, por la posibilidad de contarnos, comentarnos e incentivarnos, ¿no?, a este trabajo. Y bueno, quedamos pendientes para el próximo encuentro en ponernos, de poder subir ese material en el aula.